Bendiciones, amada iglesia, que la paz de Dios sea sobre ustedes. Y bueno, queremos este día domingo 10 de mayo bendecirte a ti, mujer, que eres madre, que ha llevado una vida de como la perla preciosa, quizás de sufrimiento, pero que has sabido lidiar con toda la aflicción y la adversidad en la vida, y de ese dolor has provocado un nácar, una joya dentro de ti. Queremos bendecirte, amada hermana. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor que sobrepuja todo entendimiento, te llene de su gracia y favor. Y bueno, mis amados, qué bueno estar con ustedes nuevamente el día domingo en su culto online. Queremos seguir edificando tu vida con una palabra que el Espíritu de Dios nos ha ministrado en estos tiempos. Estuvimos hablando acerca de los principios del cristiano y queremos ahora seguir compartiendo contigo la palabra en la que Dios, a través de su Espíritu Santo, está llamando a los valientes de David. Es algo que el Señor nos ha estado impartiendo en este tiempo porque es un tiempo y una generación que necesita levantarse del dolor, de la tristeza y de la adversidad. Hoy se están levantando los prototipos de David, hombres y mujeres valientes que no le temen al Goliat, sino que ven la grandeza de Dios en medio de la aflicción. Y quisiéramos compartir contigo en este tiempo acerca de las cualidades de estos valientes de David, como dice aquí la palabra. Y en Primera de Crónicas 12:8 vamos a analizar un poco acerca de aquellas cualidades de esos valientes. Y tú y yo somos valientes. Tú tienes que comenzar a declarar lo que está en tu boca. Dice la Escritura, lo que tú dices será hecho. Y en estos tiempos de pandemia, de crisis social y quizás de recesión y problema económico, quizás muchos problemas que puedan venir o suscitarse, quiero decirte que el Señor nos dio una palabra a ti y a mí, que sale en Josué 1:9. Mira que te mando, es una orden, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No debes temer, no debes desmayar, porque Jehová tu Dios, en esa versión dice estará, en otras versiones de Biblia textual o en versiones más antiguas dice, porque yo soy contigo. Y esa palabra yo soy el que soy marca que tú tienes una identidad, que eres hijo o hija de Dios, porque Dios está en ti y Dios es en ti. Así que yo quiero levantarte en esta hora y decirte que eres un más que victorioso y un más que vencedor en Cristo Jesús. Y en Primera de Crónicas nos habla la palabra que dice, también algunos de la tribu de Gad se unieron a David cuando estaba en la fortaleza del desierto. Saben que estos hombres se fortalecían en el desierto. Y el desierto son las tentaciones, las pruebas, las adversidades, pero ellos hicieron una fortaleza en el desierto. Y tú y yo estamos llamados a ser fuertes en la batalla. Ellos eran guerreros valientes. La valentía no se muestra en la agresividad. La valentía se demuestra en que tú sabes en tu interior que eres un hijo de Dios. La valentía se demuestra con hechos, con acciones, con actitudes en tu carácter. Y aquí dice la palabra que siempre listos para la guerra. El siempre listo para la guerra es aquel que está adecuado en medio de la adversidad, que no se decae frente a las situaciones adversas. Eran hábiles con el escudo. ¿Sabes qué representa el escudo? La fe. Dice en Efesios 6 que debemos revestirnos de toda la armadura de Dios para resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. O sea, Dios nos está llamando y convocando como iglesia de Dios a permanecer firmes. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero Dios te ha dado la victoria. Dice que el que habita bajo la sombra del Altísimo. Y es el tiempo que la iglesia tiene que comenzar a resguardarse dentro de la presencia de Dios, del Dios el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios el Shaddai, el Todopoderoso. Y este es el tiempo, amada iglesia, en que Dios está convocando a sus valientes, a sus escogidos, a sus hijos amados, aquellos que han hecho pacto con sacrificio, aquellos que le creen a Dios. Y acá dice la Escritura que ellos eran diestros en el escudo. Dice la Escritura que tenemos que tomar el escudo de la fe para apagar los dardos del fuego del maligno. Y yo quisiera que acá reflexionáramos algo, iglesia. Cuando tú tiras una flecha y va incendiada, ¿cierto? Si tú no le das en el blanco, pero tú solamente apuntas a aquel objetivo que quieres,
lo incendia todo. ¿No es verdad? Pues bueno, la única manera de que no seamos incendiados, apagados, minimizados, derrotados por el diablo, es que tú tomes el escudo de la fe. Y diestros en el escudo de la fe. Tienes que aprender a usar el escudo de la fe. Así cuando Cristo fue tentado en el desierto, escrito está, ¿no es verdad? Tenía el poder del Espíritu de Dios para que a través de esa palabra pudiera tener un efecto en el mundo espiritual. Para que no te afecte ni a ti, ni a tus hijos, ni a tu vida. El escudo de la fe. Es importante, iglesia de Dios, que hoy más que nunca comencemos a escudriñar las Escrituras, porque en ella hay poder de Dios. Hay un poder sobrenatural en las Escrituras, en la palabra de Dios, una palabra revelada. Dice la Escritura que la fe viene por el oír atentamente. No es tan solo escuchar por escuchar, sino que es oír atentamente la voz de Dios. Es el tiempo que tú estás llamado a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es la que te va a traer paz en medio de la tormenta. La palabra de Dios es la que te va a traer sanidad. Por eso que ellos eran hábiles con el escudo y la lanza. ¿Qué es lo que hace la lanza? La lanza es la que hiere a tu enemigo. Entonces tú tienes que comenzar a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para comenzar a derrotar a todos tus enemigos, a la incredulidad, al temor, a la inseguridad, a la ira, a la depresión. Porque los valientes de David se fortalecían en el desierto. Y algo importante, todos los que eran valientes de David saben que eran hombres deudores, lo vil, lo menospreciado, lo que nadie daba nada por ellos. Si tú eres así como este prototipo, tienes esperanza para ser de aquellos que son los valientes de David, que se levantan en medio de la aflicción. Feroces como leones. Hay una cualidad en el león. El león no se rinde fácilmente. El león cuida su territorio. El león, ¿qué es lo que hace el león? Cuida de su familia. Y tú y yo tenemos que hoy en día levantarnos para cuidar y resguardar nuestras familias. No podemos permitirle al diablo que nos robe a nada, ni nadie de nuestra familia, ni de nuestros seres queridos. Es el tiempo de salvarlos. Es el tiempo, como dice la Escritura, serás salvo tú y tu casa. Es el tiempo de tomar la armadura, la escudo de la fe, la espada del Espíritu de Dios, el yelmo de la salvación, nuestros pies con el Evangelio de la paz, porque nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio, lo que primero debemos hablar es paz, reconciliación entre Dios y el hombre. No sirve de nada empezar a atacar a la gente con crítica, con juicio. Ese es el tiempo que tenemos que llevar a la gente a reconciliarse con Dios, a decirle, hay un Dios que te ama. El sabio gana almas. Si necesitas sabiduría, pídele a Dios, el cual le va a dar abundantemente y sin reproche, dice la Escritura. Si necesitas paz, necesitas sabiduría, pídele a Dios, que Él la va a dar abundantemente en tu vida para traer salvación a tu familia, para comenzar a convencer de pecado, de justicia y de juicio a la gente que aún no conoce de Dios. Es el tiempo, iglesia, de levantarnos en victoria, de saber que hay un Dios todopoderoso que te ama, que pagó un precio en la cruz del Calvario y Él te ha dado la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es el tiempo de levantarnos en medio de toda esta situación difícil y caótica que vemos hoy en día. Aquí la palabra también nos dice, ágiles como gacelas en las montañas. Estos valientes de David, ¿saben lo que hacían? Era recorrer las montañas. ¿Y qué significa ir a las alturas? Significa que tienen la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que tienen la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y tú tienes que remontarte a las alturas, a tener la mirada en Dios, que Él está sentado, Él está en el trono, que Él es el Todopoderoso, que Él es el soberano, que Él es el victorioso en batalla, que Él es tu Dios y Él te va a dar la victoria frente a las situaciones que tú puedas estar viviendo hoy en día. Dice esta, y bueno, comienza a nombrarlos a cada uno de ellos. Pero hay algo que desvía nuestro corazón. Y en eso yo quiero hoy hacerte un hincapié y quiero alertarte. Quiero que tú hoy comiences a abrir tus oídos y tus ojos espirituales para que la presencia del Señor comience a hablarte y a hablarnos para poder salir de ese trampa que muchas veces el enemigo nos da. Acá nosotros en las prédicas anteriores estuvimos hablando del apóstol Pablo, ¿se recuerdan?
Aquí el apóstol Pablo declaró algo con su boca. Por eso es tan importante lo que tú hablas con tu boca y declaras con tu boca. Las escrituras fueron reveladas para nosotros advertirnos y poder ver la consecuencia muchas veces de nuestros actos. Y acá dice Romanos 9:2, que tengo gran tristeza. Acá tenía una gran tristeza el apóstol Pablo. Y continuo dolor en mi corazón. Él tenía un dolor que no se sacaba del corazón. Es verdad que yo estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos. Él sufría por su pueblo, porque su pueblo estaba endurecido y ese endurecimiento venía de parte de Dios para salvar a los gentiles. Siento un dolor que no me deja, sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos. Él quería ayudarlos, él quería en su voluntad humana querer hacer algo por ellos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios, imagínense, él lo declaró con su boca. Podía estar bajo la maldición, caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso les ayudara a estar cerca de Dios. Aquí yo creo que Pablo no sabía lo que hablaba. Porque en otras recuerdan que yo les dije que Pablo estuvo atado de un espíritu, ligado a un espíritu. Entonces, acá Dios nos está advirtiendo de algo, de un peligro. Aún el apóstol Pablo pasó ese peligro. Nosotros sabemos que el Señor le determinó que dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Lo primero que tenía que hacer el apóstol Pablo es a los gentiles, a todo el mundo conocido en esa época. Él tenía que predicar el evangelio a todos los gentiles. Primero, no a los de su pueblo, porque fueron endurecidos en parte hasta que entrara la plenitud de los gentiles. Y dice después de todo esto, Pablo decidió ir a la ciudad de Jerusalén, pasando por las regiones. Él se decidió, él se determinó. Y luego ir a Roma. Y aquí yo les quiero demostrar a ustedes que a veces nosotros con la boca podemos atarnos. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? El apóstol Pablo sintió ese dolor continuo en su corazón. Y él, en cierta manera, se equivocó, ¿cierto? Y, en cierta manera, frenó un poco su ministerio. Porque él, la orden era esa. Entonces hay un peligro, iglesia. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la tristeza. Cuando nos dejamos llevar por la tristeza y el dolor, el diablo nos engaña. Y también acá quiero mostrarles otro caso de otra mujer que también sufría, lloraba amargamente como Ana. Y dice, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí Ana estaba equivocada en su angustia y dolor. Ella escuchaba solamente a la Penina que la molestaba, la irritaba, no tienes hijos, ella tenía muchos hijos. Pero no disfrutaba del amor de su marido. Porque dice, ¿acaso no te soy yo mejor que muchos hijos? Le decía, porque el Cana amaba a Ana y no a Penina. Pero Ana no podía disfrutar del amor de su esposo. Y la depresión y la tristeza te impide disfrutar de las cosas que Dios te da. A veces nos fijamos más en lo que nos hace falta que en lo que ya tenemos. Y ese es un peligro, iglesia. Si tú y yo estamos llamados a ser los valientes de David, ten cuidado con aquellas cosas que el enemigo a veces te presenta y pueden ser una trampa. Y acá nos damos cuenta que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí Ana comprendió algo importante para poder salir de la depresión. Y yo aquí quiero hablarte con la forma de salir de la depresión y de la tristeza y de la amargura. Acá dice la palabra primero que ella hizo voto. Jehová de los ejércitos. Ella clamó al que había que clamar, al único que tiene el poder sobrenatural, al único que tiene el poder, la grandeza, la sabiduría para aliviar ese dolor y esa angustia que tú tienes. Ese dolor como que tú sientes como punzada en tu corazón. El único que puede sanarla es Dios. Y acá Ana se dirigió al Señor llorando, quizás con angustia. Dice, si tú te dignares. Ella fue con humildad. No con esa soberbia, ay, si eres Dios, a ver, hace algo. Fue con humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Por eso que si te acercas a Dios, ve con humildad ante Él. Y dice acá la Escritura, si te acordares, dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordaras de mí, le dice, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Ella quería un hijo varón. Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo entrego, yo te lo dedico. Y no va a pasar navaja por su cabeza.
le hizo un voto nazareo a Samuel. Así que el profeta Samuel debe haber tenido pelo muy largo, ¿no? Porque era un voto nazareo. Ella se comprometió con Dios y yo te lo entrego, Señor. Y ella dice que balbuceaba y hablaba. Ella ni siquiera emitía una palabra. Y el profeta Elí dijo, ella debe estar borracha, porque solamente se le escucha hablar así despacito. Y ella dijo, no, Señor, solamente que tengo una aflicción. Y se la estaba entregando a Jehová. Entonces, eso que te hace falta, entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios con todo tu corazón, así como lo hizo Ana, y tú verás el fruto de tu aflicción. ¿Sabe por qué? Cuando dice la Escritura que cuando echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo verás. A veces tenemos que renunciar para que Dios nos lo devuelva protegido y resguardado, así como Jocabed. ¿Se recuerda? Hoy día estamos hablando de las madres, Día de las Madres. Bueno, Jocabed, al ver a su hijo Moisés en peligro, porque Faraón lo había decretado muerte para él. Y muchas veces el diablo ha decretado muerte para nuestros hijos. Porque a veces quizá ellos están en peligro de droga, de alcohol, delincuencia y no sabemos. Pero Jocabed hizo algo especial. Entregó a su hijo a la provisión de Dios. Ella, imagínense, desgarrador dejar a un hijo de 3 meses en las aguas del Nilo, donde hay cocodrilos, donde hay quizás, pero ella lo hizo en fe, confiando en que Dios iba a intervenir. Y quizá ella vio de lejos a Juan que estaba la hija de Faraón, mejor ella pensó en su mente, a lo mejor Dios va a hacer lo mismo que hizo con José, que llevó a José a la casa de Faraón, porque ella tenía una esperanza. Acuérdense que estos eran israelitas, judíos que leían la Torá y sabían que Dios le había prometido liberación después de 400 años. ¿Se recuerdan? Que a Dios le habló a Abraham y le dijo que tu descendencia iba a estar por 400 años esclava. Entonces esta mujer de fe hizo algo aguerrido. Hablando hoy de las mujeres, algo aguerrido. ¿Sabe lo que hizo esta mujer? Dejó a su hijo a la provisión de Dios. Y muchas veces tú y yo tenemos que a veces dejar a los hijos en la provisión de Dios. Y muchas veces tenemos que entregarlo en un hospital. Hay veces que no sabemos qué pasa con nuestro hijo y tenemos que entregarlo en un hospital. Y muchas veces decirle a Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea tu nombre bendito, Dios. Y a veces Dios te lo salva. Dios te lo libra de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque en ese hijo hay un propósito maravilloso de Dios para su vida. Así que no ceses de orar por tu descendencia, no ceses de orar por tus hijos. Y tuvo que abandonar a ese hijo, ¿no es verdad? Así como Ana. ¿Cómo venció la depresión? Y cómo fue una valiente de David, digo yo, esta mujer valiente. Esta mujer valiente que entregó a su hijo para el sacerdocio y para comprometerlo para el servicio en la casa de Dios. Y Dios la recompensó porque ella, después que destetó al niño, aproximadamente entre 2-3 años, porque ella tuvo que ir a dejar al niño al templo, imagínense, dejar a un hijo al templo al cuidado de un hombre que era Elí, que no tenía muy buena reputación con sus otros 2 hijos. Es una acción de fe. ¿Y qué hizo esta mujer? Dice que después que lo destetó, y obviamente yo creo que ya retenía el esfínter esa guaguita, ¿cierto? Ya podía ir al baño solita, la entregó a Elí. Y Elí lo formó como un profeta, como un sacerdote primero. Y ahí fue cuando Dios se le manifestó a Samuel. Samuel, Dios oye. Porque ese es el nombre que Dios le puso, porque Dios escuchó su oración, su clamor. Y quizás muchos hijos tuyos son llamados por Dios para marcar esta generación. Así que no ceses de orar por ellos. Como una mujer valiente y aguerrida, comienza a declarar la palabra de Dios a su vida. Porque somos mujeres que declaramos, dice la Escritura, lo que tú dices será hecho. Creí, por tanto hablé. Así que comienza a bendecir a tus hijos, no los descalifiques. No les hables con malas palabras, comienza a levantarlo. Eres profeta a las naciones. Eres el amado de mi corazón. Eres el amado de Dios. Eres el servidor del Altísimo. Comienza a declarar lo que Dios predestinó para ellos. Así que como valientes, tu deseo, entrégalo al Señor. Y mira, dice la Escritura, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Comienza a cambiar el chip acá en tu mente, porque todo está acá, amados. Dice la Escritura, todo lo bueno, todo lo recto, todo lo que es digno de buen nombre, en esto pensar. Entonces, si viene un pensamiento a tu mente, una mala palabra, ganas de maldecir, ganas de que ya no tengo sentido esta vida, deséchalo. Ese pensamiento te va a esclavizar y te va a llevar a la amargura y al dolor. No hay nada mejor que pensamientos alegres. La única manera de salir de la enfermedad es con pensamientos alegres. Dice la Escritura, el corazón alegre constituye
buen remedio. ¿Qué es lo que constituye buen remedio? Mejor que el jarabe, que la amoxicilina, mejor que cualquiera de esas cosas. ¿Sabes lo mejor que es? El corazón alegre. ¿Sabes que para este tiempo hemos escuchado muchos testimonios de personas que han sobrevivido al coronavirus? ¿No es verdad? Y una de las cualidades, si usted comienza a escuchar los testimonios de estas personas, es que se aferraron a Dios y comenzaron a tener un corazón alegre, a comenzar a declarar la palabra de Dios a su vida. Comienza a declarar la palabra de Dios a tu vida. La única manera de vencer la enfermedad, el dolor, la tristeza, es a través de los buenos pensamientos. Ese dolor, esa tristeza, llórala. Llórala delante de la presencia de Dios. Porque es bueno llorar, porque se enmienda el corazón. Porque comenzamos nosotros a entregar nuestros vacíos al Señor. ¿Qué sucede con la depresión? ¿Qué sucede cuando pasan más días en tristeza o en depresión? Dice la Escritura que sí es bueno llorar. Acuérdense que cuando Moisés murió, el pueblo dice que lo lloró por un mes. Pero ya pasado un tiempo, es necesario comenzar a tener fuerzas nuevamente de Dios. Dice la Escritura que en el Salmo 31, del 9 al 10, nos dice, pierde fuerza y provoca enfermedad en los huesos y cuerpo. Dice la Escritura, ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy en angustia. Aquí está hablando de un estado depresivo. Se han consumido de tristeza mis ojos, porque lo primero que se revela en los ojos es la tristeza. Mi alma también y mi cuerpo. ¿Se da cuenta? Afecta el alma, afecta el cuerpo, los ojos, porque mi vida se va desgastando de dolor. ¿Qué produce el dolor? Se desgasta la vida, se desgasta tu sistema inmunológico, se desgasta tu cuerpo, se te vienen las arrugas de un porrazo, como se dice. Y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Aquí había un problema en este salmista, había un problema de iniquidad. Y mis huesos se han consumido. Y producto de esa iniquidad había tristeza y dolor. Entonces hay algo que Dios muchas veces tiene que tratar internamente dentro de nosotros que quizás los otros no ven, pero Dios sí lo ve. Y por eso tenemos que estar a cuentas con Dios. ¿Qué sucede? Hay un estudio que dice que la tristeza invade la mente y afecta a mi cuerpo, disminuyendo la producción de serotonina. Serotonina es una sustancia que es un neurotransmisor que controla el estado del ánimo, el sueño. La serotonina es precursora de la hormona del sueño, la melatonina. El impulso sexual, el apetito, el umbral del dolor, entre otras funciones. La serotonina, que es un neurotransmisor, al baja tu sistema inmunológico, como dice, se va desgastando de dolor. Mi alma en angustia porque afecta a la mente, comienzan los problemas de depresión endógena y comienza todo un estado de ánimo que te afecta totalmente tu ser. La falta de esta hormona provoca también que se descalcifiquen los huesos. Imagínate, esos fueron estudios que realizaron algunos científicos. La serotonina es neurotransmisor que se encuentra en varias regiones del sistema nervioso central, aquí en nuestra mente. Por eso que Dios nos habla tanto de cuidar la mente. Y que tiene mucho que ver con el estado de ánimo. Por eso dice, todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen obra, en esto pensad. Es una orden, es un mandamiento. El estrés, cuando tú vives afanoso, ansioso. Los niveles de azúcar en la sangre, por algo el Señor dijo en Lucas, que no se carguen vuestros corazones de glotonería y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día como un lazo. Nos da una advertencia. El exceso de azúcar en la sangre, el estrés y los cambios hormonales, sobre todo en los estrógenos, son algunas de las causas por las que la serotonina se ve alterada. Y dice, los niveles bajos de serotonina se asocian al desequilibrio mental, como la esquizofrenia, el autismo infantil, trastorno obsesivo compulsivo, hiperactividad infantil, depresión, estado de agresividad, migraña, estrés e insomnio. Afecta la mente. Y hoy en día lo que más vemos en el mundo son problemas mentales. Y más con todo lo que estamos viviendo. Ahora, según científicos, la forma de aumentar la serotonina, ellos dan 3 consejos.
Primero, practicar determinadas técnicas de relajación, yoga, meditación, ayuda a elevar los niveles de serotonina. Pero acá yo le puse la oración, Santiago 5:13. Usted sabe que en el mundo siempre se quiere imitar, ¿cierto? Las cosas que Dios nos enseña y nos aconseja. La palabra dice en Santiago 5:13, 14. ¿Está alguno afligido? ¿Estás triste? Hace oración. Ve como esta mujer, Ana, a la presencia del Señor y entrégale tu tristeza, tu dolor, tu afanes, tu ansiedades. Entrégaselo a Dios. Dios es tan maravilloso y es el que sana toda nuestra dolencia. Como dice en el Salmo, Jehová el que sana todas mis dolencias y las dolencias del alma también las sana. ¿Está alguno alegre? Bueno, cante alabanza, adoremos al Señor con júbilo, con pandero, con guitarra, alabemos al Señor. ¿Y está alguno enfermo? Porque acá también habla enfermedades. Llame a los ancianos. ¿Y por qué se asocia la aflicción con la enfermedad en este versículo? Porque por causa de la aflicción vienen muchas enfermedades. Y cuando tú tienes situaciones quizás internas que no has resuelto, falta de perdón, quizás no has perdonado a tus padres, no has perdonado a tu marido o a tu ex, has tenido rencor en el corazón, te enfermas. Por eso dice, llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y quizás no pecados graves, como uno piensa, el adulterio, no sé, la droga. ¿Sabe que hay un pecado? Que es dejar la tristeza que invada el corazón. El poder decir, ¿sabe qué, hermano? Necesito ayuda, necesito que oren por mí porque estoy mal. Me siento triste, me siento abatido, me siento en angustia. Ser sinceros. Declarar, sacar lo que está dentro de ti, decirle a una persona que te pueda ayudar y aconsejar. Y tú ser dócil al consejo. Y que oren por ti ungiéndote con aceite para ser sanado. Y hoy en día casi no se practica eso. Hacer ejercicio con regularidad. Mantenerte en actividad física. La vida al aire libre, pasear, bailar. Bueno, ahora no podemos hacer eso. Pero ¿sabe qué? Dice, hay un versículo que dice, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Qué significa eso? El ejercicio corporal. Porque es bueno el ejercicio corporal, ¿cierto? Pero hay algo mejor que eso, que es la piedad. Para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. ¿Y qué significa la piedad? Pues ya tomar un teléfono y llamar a alguien. Animar a alguien. Contarle, compartir experiencias. Dar una palabra que quizás Dios ministró a tu vida y hablar y conversar con otra persona. Quizás comprar un poco de mercadería y llevarla a una persona de tu cuadra que sabes que está con necesidad, que está cerca tuyo. Quizás no podemos ir a grandes distancias, pero puedes ver a tu vecino, a tu vecina. Entonces, amado, ejercítate para ver, porque eso también te descentra de ti. ¿Sabe que uno de los problemas de la depresión es cuando nos centramos demasiado en nosotros mismos y demasiado en nuestro dolor? Y no nos estamos fijando en el que está al lado, en el daño que podemos provocar quizás a nuestros hijos, quizás a nuestro marido, quizás a las personas que amamos. Por eso que la depresión es tan destructiva, que ha llevado a mucha gente a la muerte, al suicidio. Ahora mire, las propiedades de la vitamina E. ¿Por qué se lo coloqué? Porque sabe que algo que ayuda a subir los niveles de serotonina es tomar sol. Es salir a la calle. Es porque Dios creó, mire, hay cosas tan sencillas que Dios creó a nuestro alrededor por las que nosotros podemos mantenernos en salud y en bienestar. Como tomar sol, unos 10 minutitos, quizá en su balcón, no puede salir, pero quizá en una ventana, tomar un rico sol, hablar con Dios en ese momento. Es un momento de poder tú también fortalecerte en Dios. Otra causa de tristeza, el abandono o la viudez. Creo que es algo muy difícil cuando parte un ser querido. ¿No es verdad? Lloramos por la partida de personas que amamos. Y como les digo, es bueno llorar, es bueno desahogarse, es bueno sacar todo lo que está dentro de ti cuando un ser querido ha muerto. Y poder entregarle ese dolor al Señor en oración. Y Dios te da promesa, porque dice, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, y se aumentará la paz, porque yo soy Jehová, tu marido, tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Qué mejor cobertura que la que Dios nos entrega? ¿Qué mejor esposo que Dios? ¿Qué mejor padre que Dios? ¿Qué mejor amigo que Dios? Porque Él
guarda y cuida tu vida. Por eso es el tiempo, iglesia, de volverme el corazón al Señor y buscar su rostro. Otra causa de enfermedad, de tristeza y depresión es la brujería. Y quizá mucha gente va a cuestionar esto, pero sale en la Biblia. Acá en Ezequiel 13:22 nos está hablando de la condición de personas que han sido influenciadas por espíritus de hechicería, cuando ha entrado la hechicería en sus vidas. Acá dice, por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo. ¿A quién se entristeció? Al justo. ¿Y quién es el justo? El pueblo de Dios. ¿Qué hace la brujería? Dice que son mujeres de mi pueblo que cosen vendas mágicas para salvar su vida. Y dice, yo estoy en contra de vuestras vendas mágicas y libraré a mi pueblo de vuestra mano, dice la Escritura. Entonces, si has sufrido opresión de ocultismo, de hechicería, de brujería y que te ha provocado tristeza, es tiempo de orar por ti y echar fuera todo eso. Porque en Cristo Jesús tú tienes autoridad. Dice la Escritura que he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué es hollar? Es pisar. Es pisar sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Lo crees? Pues dice la Biblia que nada te dañará. Porque mucha gente no quiere hacer lucha ni guerra espiritual ni enfrentarse contra fuerzas malignas. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que el diablo, que le tiene miedo al diablo. Tan como el ejército de Saúl escondido porque el Goliat amenaza. Y hoy se tienen que levantar los valientes de David. No tienes que tener temor de tu enemigo. Dice la Escritura, someteos pues a Dios. Si tu vida vive sometida a Dios, y ese sometimiento significa que tú lo buscas, que haces todo por agradar a tu Dios y obedecer su palabra. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. Y esa palabra resistir significa que yo me paro, me levanto en oposición a él. Es decir, tengo una actitud aguerrida. Y de vosotros huirá. ¿Quién es el que huye? Es el diablo. Y dice la Escritura que Dios nos ha prometido que a nuestros enemigos Dios los va a hacer huir. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hoy en día, iglesia, tenemos que levantarnos y comenzar a declarar las virtudes de aquel que nos llamó de tiniebla a su luz. Esto, estimado, amado, santos del Señor, es lo que tiene que prevalecer en tu vida. La palabra de Dios. Y así como David venció al gigante con algo tan sencillo como una piedra. Para que tú veas, qué maravilloso. Una piedra destruyó a ese gigante. Y luego David, que usó la misma arma de Goliat, y ¡pam!, le cortó la cabeza. Y a veces vamos a usar esas mismas armas para vencer a nuestros enemigos. Porque el que hace lo malo, le va a venir el mal que desea a otros. Por eso es que es importante que tú te levantes como David. Que con cosas sencillas de estrategias que Dios te va a dar, va a traer restauración, salvación y vida a tu persona y a tu familia. También nos dice acá la palabra, el cual yo no entristecí. Aquí no está Dios entristeciendo el corazón de ese justo. Y fortaleciste las manos del impío. La brujería que hace le da más aviva al impío en hacer cosas malas, para que no se aparten de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por eso que, estimado, el Señor nos da una palabra y un consejo en Filipenses 4:4. Regocíjate en el Señor siempre, regocíjate, siempre, aún en las peores adversidades. No niego que a veces tenemos que llorar, sí, lloremos, pero que no pase más allá de un tiempo en la que necesitamos que Dios nos empiece a fortalecer. Tenemos el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, que nos va a guiar a toda verdad, estimada iglesia. Acá también nos dice la Escritura, la única tristeza, si tienes que estar triste, la única tristeza que te va a producir un fruto es la de arrepentirnos. Cuando hemos sentido pesar y dolor por haberle fallado a Dios, ese es el arrepentimiento, esa es la tristeza que debemos tener en nosotros. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Porque Dios siempre nos va a dar esperanza. Recuerden a Pedro. ¿Se recuerdan a Pedro que negó a su maestro 3 veces y maldijo más encima porque su hablar era como los galileos, que ellos dijeron, tu hablar es como la de ellos? Le dijo una mujer, ¿se recuerdan? Y él empezó a maldecir, a hablar palabras denoctantes. Cuando ahí se le apareció Cristo y lo miró, dice. ¿Usted cree que la mirada de Cristo era de condenación? Era de amor, de misericordia. Y fue ahí cuando dice que Pedro lloró amargamente. Ese llanto amargo que tuvo
el apóstol Pedro fue de arrepentimiento. Porque Jesucristo ya había orado por él para que tu fe no falte. Que tu fe no falte cuando le fallas a Dios. Que tu fe no falte cuando hemos sentido fracaso. Que tu fe no falte cuando muchas veces te has sentido quizá como Pedro o como Pablo, que le hemos fallado a Dios. Que tu fe no falte. Si Dios es el que justifica, ¿quién nos condenará? Dice la Escritura. Dios no te viene a condenar, Dios te viene a salvar. Porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo para alcanzar salvación. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a ser salvo por medio de Él. Y es el tiempo que nosotros tenemos que declarar esa palabra. Jesucristo de Nazaret viene a salvar, a redimir, a restaurar. Es el Dios Todopoderoso. Jesús de Nazaret tiene poder para sanar tu alma de la angustia y de la tristeza. Hoy es el día de salvación para ti. Y acá dice la Escritura que esa tristeza le produjo salvación. Y en otra versión dice en Eclesiastés 7:3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Hay tristezas que son necesarias porque se enmiendan el corazón. Cuando hemos fallado, hemos fracasado y nos hemos dado cuenta que por nuestras rebeliones a veces hemos tenido problemas y hemos pasado situaciones adversas. Y esa situación es la que nos lleva a volvernos a Dios. La disciplina y la corrección también es necesaria. Y a veces es necesario pasarlo. En Primera de Reyes 1:6, acá David, nada que decir como hijo de Dios, ¿cierto? Y conforme al corazón de Dios, pero como padre fracasó. El rey David fracasó como padre. Y quizás no tenía una buena imagen de padre, porque acuérdense que su papá ni siquiera lo llamó cuando llegó Samuel para presentar a todos sus hijos. Él era el último. Y David dijo, el pecado me concibió mi madre. Quizás era producto de una relación ilícita, no sabemos. Porque David dijo, en pecado me concibió mi madre. Entonces vemos que acá David fue marcado por el rechazo, quizá una maldición de bastardo, no sabemos. Quizá por la Escritura podemos ver un poco a grandes luces de cómo lo trataban. Y se recuerdan que Joab le dijo, tú has sufrido desde que eras de tu niñez, de tu juventud, pero ¿se acuerdan que Joab le dijo a David que lo conocía, que él había sufrido en su niñez, en su juventud y ahora de viejo estaba también sufriendo por causa de sus hijos? ¿Y sabe cuál es el error de David? Dice que y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces esto, hijo? Lo mismo que Elí nunca estorbó a sus hijos. Cuando veía que hacían mal, él como que, el niño está haciendo berrinche, lo deja ser. No hay que dejarlo ser hoy en día. Esa es una mala filosofía, porque estás provocando que a tu hijo le sucedan cosas malas. Dice que al que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Y lo librará su alma del Seol. ¿De qué el Seol? ¿De la muerte prematura o del infierno? Si tú realmente amas a su hijo, tú tienes que estorbarlo en sus malas decisiones. Dice acá la Escritura, ¿por qué haces así? Además, él era muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Vemos que Amón nunca fue disciplinado. Absalón nunca fue disciplinado. David tuvo como 7 mujeres, concubinas, y había problema de celo entre ellas, había problema y rivalidad entre los hijos. El pobre hombre debe haber sufrido y bastante. Entonces, como padre, quizás fracasó por la falta de disciplina. Entonces, la disciplina a nosotros también nos produce tristeza, pero esa tristeza nos da salvación. Esa tristeza nos da ayuda y vida eterna. Y en Efesios 6:4 nos da una advertencia. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críelos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Hoy en día necesitamos sabiduría para criar a los hijos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y muy complicados. Y necesitas tú fortalecer a tus hijos con una palabra viva y eficaz a través de las Escrituras. Implantarle la fe a tus hijos. Porque lo que más vamos a necesitar los valientes, David, es tener un escudo y diestros en la fe, en la palabra, para que ellos no decaigan, porque nosotros algún día les vamos a faltar. Los padres no somos eternos. Y nosotros tenemos que dejarle un legado a los hijos de fe, de convicciones, de certeza de que hay un Dios vivo que jamás los va a dejar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios dice, soy contigo. Dios está contigo. Dios es, soy contigo a donde quiera que tú vayas.
Significa que la presencia de Dios está aquí dentro de nosotros, donde vayamos. En el lugar que tú te muevas, Dios está contigo. Y hoy, gracias a esta pandemia, muchas familias han tenido que estar en cuarentena y comenzar a hablar y empezar a darse cuenta que Dios está con ellos. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, amados, ese es el tiempo de volver nuestro rostro a Dios, de echar fuera la tristeza, de levantarnos en medio de quizás de la ceniza, quizás te has sentido en el lodo cenagoso, quizás te has sentido en un quebranto, en un dolor continuo de traiciones y de muchas situaciones. No permitas que la tristeza comience a enfermarte. Porque yo les digo, usted puede ser muy consagrado a Dios, un hombre que ama, que busca de Dios, pero no permitas que la tristeza te embauque. Y acá dice la Escritura en Juan 16, 5, 8. Nuestro Dios nos dio el Consolador, el Espíritu de verdad. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos se pusieron tristes porque Jesucristo le estaba diciendo que era necesario que Él se fuera. Porque si Él no se iba, no podría venir el Consolador, el Espíritu de verdad. Porque ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios en ese tiempo? En los días de su carne, Jesús, claro, estaba en forma física, lo podían ver, palpar, tocar, al Verbo de Dios encarnado, qué maravilloso, ¿no es verdad? El Verbo de Dios encarnado, podían escuchar de Él, y dice, al apóstol Tomás le dijo, el que me ve a mí, ve al Padre, porque era la plenitud del Padre en Él. Y en ese momento ellos, claro, se llenó de tristeza su corazón, porque era su maestro, su líder, su Señor, su Salvador, su Redentor, se les iba. Y eso llenó de tristeza el corazón de sus discípulos. Pero acá les dijo el Señor, pero les digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Les conviene, porque ¿saben qué? Ya Jesús no iba a estar al lado de él física, iba a estar adentro de ellos. Miren, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, a mí se me fue la tristeza, el dolor. Y cada vez que sufro situaciones difíciles o adversas, lo que hago es doblar mis rodillas y llenarme de Él. Porque Él me sube la serotonina. Jesucristo de Nazaret tiene poder para subir tu nivel de serotonina. Porque Él te da gozo en el corazón. Y es un gozo inefable que el mundo ni nadie te puede entregar. Y acá dice la Escritura, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Convence al mundo. Primero de pecado, porque no creen en mí. Luego de justicia, por cuanto Jesucristo ya está sentado en el trono. Él ya venció a todos sus enemigos. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado y dice la Escritura, ya fue echado fuera en otra parte de la Escritura. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Continuar con la labor que dejó Jesucristo hoy en día en la tierra. Por eso que Dios está llamando a su pueblo al desierto, para escuchar la voz de Dios y comenzar a hacer las obras que a Él le agradan. Levantarte en victoria, buscarlo en oración, comenzar a llenarte de fe y de esperanza, tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Para que tu fe crezca, es necesario que tus ojos estén puestos en Jesús, no en el hombre. Si tú te has decepcionado en el hombre, si te has sido traicionado por el hombre y eso te llevó a alejarte de la iglesia, a amargarte y a estar en tu casa y no querer nada, ni con Dios ni con la Biblia, tus ojos están mal puestos. Por eso que te falló la fe, por eso que estás en depresión y en tristeza, porque tus ojos fueron mal puestos. Tus ojos tienen que estar en el autor y consumador de la fe, el cual él tuvo gozo en el momento que él sufría. Dice que él tuvo gozo cuando él estaba sufriendo, el autor y consumador de la fe, porque dice que él miraba a todos los que iba a salvar. Entonces decía, vale la pena morir en la cruz, vale la pena que me entierren la corona de espino en mi cabeza, vale la pena que me oraden las manos y los pies, porque él vio una generación salvada, hijos e hijas salvados y redimidos por la sangre del Cordero. Ese era el gozo que él tenía, un gozo puesto delante de él que lo llevó a entregar su vida en expiación por muchos. Y acá dice, el Espíritu de verdad, ¿sabe qué significa en el original griego parakletos? Significa abogado, defensor, el que está a nuestra parte, el que ora con gemidos indecibles. ¿Sabe qué significa la palabra indecible? Nada, no dice nada. Como que está muti. No sé si usted le conoce, mute, ¿no es verdad? No dice nada.
El Espíritu de Dios a veces está gimiendo por nosotros, dentro de nosotros. Por eso es tan importante que tú tengas un encuentro con el Espíritu de Dios. Y pídele a Dios, Señor, yo quiero beber. El que tenga sed, venga a mí, beba. La única condición para tener al Espíritu Santo es que tú tengas sed. Los que tengan sed, vengan a mí, beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso fue lo que yo sentí en mi vida. Ríos de agua viva. Era como que yo tuviera una cañería dentro de mí y comenzó a fluir un río, río, río. Y yo lo único que hacía era llorar y quebrantarme de saber que Dios a mí me amaba. Porque siempre hemos escuchado de que Dios ama al pecador, que Dios ama tal, al mundo. Pero saber y sentir que Dios me amaba a mí cambió mi vida. Y de ese momento me enamoré de Cristo, ¿sí? Y dejé todo por Él. Porque encontré un amor superior que no me lo podían entregar ni los padres, ni los hijos, ni marido, ni pololo, ni novio, ni nada. Ese amor es el que sacia y el que llena el alma y el corazón. Y el que sube tus niveles de serotonina. Así que la única manera de salir de la depresión es que tú vuelvas tu corazón a Jesús de Nazaret. Y comienza a poner tu mirada en aquel que tiene las virtudes para hacerte feliz. Luego, bueno, dice la Escritura que Él intercede por gemidos indecibles. Y en Romanos 8:27 dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Por eso es que es tan importante que viniera el Espíritu Santo a estar ahora aquí en medio de nosotros. No lo vemos. Dice que el Espíritu Santo dice que es como el viento, que no sabemos, solamente escuchamos su sonido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo es Dios. Nosotros no podemos ver a Dios, pero sí podemos percibir y sentir en nuestro espíritu ese aliento de vida que nos da, esa fuerza que nos da, esa potencia de su grandeza que nos da para seguir adelante. Por eso, estimado, busca un encuentro personal con el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Consolador, porque Jesucristo ya lo dejó. Y dice la Escritura que en ellos, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Tú tienes que arrepentirte primero, arrepentirte de tu mala conducta, cambiar tu manera de pensar. Arrepentirse significa metanoia, como lo enseñaba nuestro hermano Eduardo, metanoia, cambiar la manera de pensar. Es decir, yo iba por un camino y ahora me doy vuelta y digo, no, esto no me conviene. Si antes robaba, dice, no me conviene robar, porque la Escritura dice que el que roba 7 veces pagará. Y eso yo se lo enseñé a mis niños, porque había una tendencia en robar cosas. Entonces dije, no, pues si tú robas un lápiz, a ti en la vida te van a robar 7 lápices, porque eso es como, algunos le llaman el karma. Yo le llamo lo que tú siembras cosechas, lo que dice la Escritura. Dios no puede ser burlado, lo que tú siembras cosechas. Y si usted roba, lo que va a pasar es que a usted le van a robar. Y va a venir escasez, y quizá no a ti, quizá a tu descendencia. Porque lo que hacemos afecta a nuestros hijos, queramos o no queramos, porque es una herencia genética que les dejamos. ¿Se recuerdan de la herencia genética, el ADN? Bueno, mis pecados afectan a los hijos. Por eso es que es tan importante y necesario recibir a Cristo y apropiarse de su palabra y vivir su palabra, porque eso va a garantizar plenitud y gozo y vida eterna a nuestra descendencia. Porque dice la Escritura que guarda el pacto sobre sus hijos hasta millares, dice la Escritura en Éxodo 20. Por eso que es tan importante que tu corazón sea guardado para Dios, que tú comiences a hacer las cosas que a Él le agradan, que tú comiences a escuchar la voz del Espíritu Santo en esta ocasión en tu vida. Si Dios te dice, ama a tu marido, ámalo. Si Dios te dice, perdona, perdona. Si Dios te dice, hazle el bien a tu enemigo, hazlo, porque si tú lo haces, vas a sentir el gozo, la plenitud de su presencia. Perdona. Ese es el tiempo de gozarnos en el Señor. Así que acá también dice la Escritura, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Qué importante, que intercede por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante orar de acuerdo a su voluntad, porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y la palabra acá indecible dice que no emitir palabras. Es decir, como le dije yo, mute. Y en el Salmo 62, 1-3 nos dice algo que es tan importante quizá en este tiempo hacer. En Dios solamente, en Dios. No en la televisión, en Facebook, no, en Dios. Solamente está acallada mi alma. ¿Qué es lo que es el alma? Mente, voluntad y emociones. El alma tuya, mi alma, tiene que estar acallada. ¿Y qué significa la palabra acallada? Justamente en quietud y en reposo. Si usted busca el griego original de esa palabra, o el hebreo, porque fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento,
habla de que es una sensación de quietud, de paz, de estar en silencio. Y a veces nosotros en Dios tenemos que muchas veces estar ahí, en silencio, en Dios. Eso también nos sube los niveles de serotonina porque tú empiezas a recibir de su presencia. De Él viene mi salvación, ¿se da cuenta? Mi salvación, mi restauración, que me saque este dolor que yo siento en mi interior. Dios va a sacarte esas heridas del alma. Dios va a sacarte esas angustias que tú estás pasando. Ese dolor que llevas dentro, quizás que es como punzadas internas. Dios te las va a sacar. Él solamente es mi roca. ¿Se da cuenta? Nuestra fuerza está en Él. Y mi salvación es mi refugio. No resbalaré mucho. No resbalaré. ¿Por qué no resbalaré mucho? Porque Él es mi refugio. Y es el tiempo en que Dios nos está llamando a su refugio. Es el tiempo en el que Dios nos está llamando. Ven, entra a tu aposento, ven a lo secreto. Ven y conversa conmigo, ven y dialoga conmigo. Derrámate delante de mí, hija, hijo, quiero escucharte. Este es el tiempo en que Dios está llamando a sus valientes. Y sabe que nosotros tenemos que entender la palabra El Shaddai. Dice en Isaías 66:1, para que maméis, está hablando de mamar, y saciarnos de los pechos de sus consolaciones. Qué maravillosa es la palabra. Está hablando del Día de la Madre. Pues bueno, nosotros tenemos una madre y un padre que es Dios. Y en ninguno otro hay salvación, dice la Escritura. Acá no está hablando de ninguna otra madre, ni siquiera de la Virgen María, porque la Virgen María, una mujer que nosotros, pueblo de Dios, amamos. Amamos porque fue el instrumento que Dios escogió para traer a nuestro Salvador. Pero aquí no nos dice la Biblia que tenemos que ir a María para que nos consuele, ni que nos enjugue las lágrimas. Porque ella, tal como Cristo, como ella, está en los cielos, está junto a Jesús, pero el único intercedor entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. Y por eso celebramos el Día de la Madre, porque Dios es Padre y Madre. Allá María no es una diosa, como muchas veces quizá usted lo ha percibido o se lo han enseñado. El único Dios es Jehová de los ejércitos. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el único Dios en el cual tenemos que volver el corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la Biblia. Y quizás tú, como yo, muchos años atrás, tuve a María en idolatría. A los santos en idolatría, porque oraba a ellos. Buscaba a ellos pensando en que me iba a llevar a Cristo, y eso es un error. Porque el único intercedor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Dice así la Escritura. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El único camino es Jesucristo, amado. Yo amo a María, amo a los santos, pero eso no significa que yo me voy a ir por otro camino. El único camino es Cristo. Y nosotros tenemos que volver el corazón a Jesús de Nazaret. Y quiero hablarle a mis amigos, hermanos, que quizá me están escuchando en esta hora. Descubrí yo que el único que saciaba mi interior, el único que me dio paz fue Jesucristo de Nazaret. Y no hay otra salvación, dice la Escritura, no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Y aquí la Escritura nos dice que para poder mamar, la figura de maternal es Dios, no es el hombre. Porque Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Entonces en Dios está el hombre y mujer, papá y mamá, en Dios. Y acá dice la Escritura en Isaías 66:12, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. ¿Sabe qué? Lo que hace resplandecer nuestros rostros es su gloria, es su presencia. Y en Isaías 66:12 también dice, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Y hoy lo que más necesitamos es su paz. Y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis y en los brazos seréis traídos. Imagínense qué lindo es Dios, porque Él te abraza, Él te da de mamar. Y sobre las rodillas seréis mimados. Ese es el papito que tenemos, el que te toma en sus rodillas, el que te da de mamar. Esa expresión mamar, porque uno siempre dice, mujer, es que Dios es padre y madre al mismo tiempo. En Salmo 27:10, si dice, si te faltara el padre o la madre, con todo Jehová te recogerá. Si te abandona un papá o una mamá, ¿sabes el que te recoge? Es papá Dios. Él te pone sobre sus rodillas y te hace llenar tu corazón de consolación. Y también, bueno, acá hay un versículo que dice, y seréis mimados, el Shaddai. ¿Sabe qué significa la palabra el Shaddai? Justamente el que
el Todopoderoso, la palabra Shad, que viene de la raíz de pecho del que mama. Porque una guaguita recién nacida, ¿qué hace? Lo único que necesita es el pecho de su madre, nada más, para alimentarse, tiene todos los nutrientes, tiene los anticuerpos necesarios. El doctor mismo dice, lo único que necesita su guaguita es que tome pecho, no le dé nada más, ¿cierto? Bueno, nosotros lo único que necesitamos es a Dios. Nosotros podemos mamar de su gracia, de su beneficencia, de su fortaleza, de su sabiduría, de su gracia. Todo lo que te hace falta lo tienes en Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Invoca su nombre, búscalo con todo el corazón, porque Él no te va a avergonzar. Él no avergüenza a ninguno de cuantos en Él confían. Confía tu corazón en Él. Si te falta fe, pídele a Dios fe. Dile, Señor, ayúdame a tener fe. ¿Se recuerdan de ese hombre que tenía un hijo epiléptico? Y los discípulos no pudieron echar fuera los demonios en ese joven. Y se encontró con Jesús. Jesús le dijo, oh generación perversa, incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Porque si hay algo que no soporta el Señor, es nuestra incredulidad. Y acá ¿sabe lo que sucedió? Que este hombre dijo, ¿qué es lo que le dijo? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cierto? Eso Jesús le dijo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y no es un creer en algo humano, es creer en su voluntad, en su perfecta voluntad. Así que, amado, quiero bendecirte en esta hora. Quisiera orar por ti. Nos faltó la segunda parte que la vamos a dar el otro domingo, yo creo. Quiero orar por ti en esta hora. Quiero pedirle al Padre que te empiece a consolar. Así que vamos a pedirle en esta hora por ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero pedirte en esta hora por cada hermano, cada hermana que está escuchando esta prédica en esta hora, Señor. Quiero pedirte que tú bajes con tu manto de consolación sobre aquella mujer viuda, Señor, que ha perdido a su marido. Por esos hijos huérfanos, Señor, que tenían esperanza, Señor, quizá de un milagro. Yo te pido que ahora tú bajes, Señor, como un manto de consolación en esta hora y comiences a impartir nueva vida, Señor. Tú eres el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Ven a consolar corazones. Ven a sanar, Señor, el corazón herido, abatido. Señor, hay corazones que están en amargura, hay corazones que están como en una esclavitud, Señor. Hay corazones que están como en cárceles, Señor, de oscuridad. Y que lo único que piensan quizás es en la muerte. Padre, yo te pido que ahora venga la luz de tu rostro sobre ellos, Señor. Ven a abrirle, Señor, esa cárcel. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, sal de esa cárcel. Tú que estás en esa cárcel, sal ahora de esa cárcel. Te lo dice tu Dios, te lo dice tu Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, sal ahora de tu escondite. Quiero oír tu voz, te dice el Dios tuyo, el Dios vivo. Quiero escucharte nuevamente. ¿Por qué te has abatido? ¿Por qué te has confundido? Te dice el Señor. Ven ahora y estemos a cuentas. Porque yo voy a limpiar tu vida y voy a saciarte de paz y de gozo, te dice tu Dios. Ven ahora y estemos a cuentas, te dice el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por la vida de tus hijos en esta hora. Declaro la victoria sobre ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Dios viviente y maravilloso. Y bueno, quiero también saludar y bendecir a mi mamita Julia en este tu día. Te amo, madre, eres hermosa, preciosa y agradezco a Dios por haberme puesto en tu vientre. Me siento privilegiada por eso. Gracias a ti, mamita Sheila, que soy respuesta de tus oraciones. Apenas me viste, oraste por mí para que me casara con tu hijo. Tú no eres mi suegra, eres mi mamita. Yo le digo así porque ella no me trata como nuera, me trata como una hija. Así que yo doy gracias a Dios, a ti, mamita Sheila, te amo, te bendigo. Y a todas mis cuñadas, mi hermana Pamela, te bendigo. Bendigo a mis hermanas de la iglesia, las amo, las bendigo. Pasen un lindo día y sean muy regaloneadas por sus maridos, por sus hijos. Les amo. La paz de Dios sea sobre ti. Y a todas ustedes un saludito con mucho amor y cariño. Bendiciones.